Estamos ya con ustedes nuevamente. Y bien, algo que el día de hoy escuché muy temprano, porque sí hice la tarea, estuve revisando algunas cosas. Y en eso que estaba revisando algunas cosas, sí, el corrido de Chihuahua, Isabel. Claro, debe estar muy El corrido de Chihuahua incluye, sí, una parte muy interesante, ¿no? Lindas las noches de luna, alegradas con sotol, que por allá por la junta me paseaba con mi amor. Qué bonito Chihuahua. Bueno, no nos hemos paseado por la junta, Isabel, pero al menos sí hemos tomado un sotol. Así es que, bueno, aquí recordando precisamente esta parte, ¿no?, del corrido de Chihuahua, Isabel. Pues mira, tengo también que al inicio del siglo XX el sotol aún era vendido y distribuido en barriles, pero durante la Revolución Mexicana se usó para la prevención de enfermedades por reconocerle atributos curativos. Y bueno, eso pues en los antepasados, pues ellos, aparte de ser la bebida espirituosa, se empezó a generarse pues la idea de que sus atributos curativos, por eso es que se les daba y se probaba en general en toda la población, y por eso la cuestión de que sea en ayunas para reactivar y pues lo que es todo nuestro ánimo, ¿no? Para que esté muy activo y esté alerta. Pero nada más es una probadita, insistimos en ayunas, pero se recomienda mejor para la digestión con la comida. Sí, hace algunos años leí, ¿no?, en un libro de psicología, ¿no?, que inclusive hasta para estudiar, no necesariamente por el sotol, sino que en el caso, ¿no?, de las bebidas alcohólicas, se recomendaba antes de estudiar, ¿no?, tomarse una copita de no más de 2 onzas, y con ello, bueno, pues el cerebro también podía experimentar una situación más activa, ¿no? Y en este sentido, pues sí, ciertamente las bebidas destiladas, algunas de ellas se mencionan, así como algunas bebidas fermentadas, tienen ciertos beneficios, ¿no?, para, en este caso, la salud. Y más que todo, ¿no?, sobre todo en el caso de comidas, así como se mencionaba, ¿no?, muy grasosas, pues el sotol permite, ¿sí?, o las bebidas con un determinado contenido de alcohol, a diluir, ¿no?, más fácilmente las grasas, ¿no?, en el sistema. Pero aparte de ello, encontramos nosotros que existe una práctica interesante con el sotol y dándole esos atributos que tienen que ver precisamente con nuestras culturas ancestrales. Entre ellas, el sotol de víbora. Si tú recuerdas el proceso, ¿no?, en el caso, ¿no?, de lo que viene siendo el sotol de víbora, sí lo tienes registrado, ¿no? Sí, lo tengo registrado en la memoria porque es impresionante. En el caso del sotol blanco que nos comentaba la compañera, se tiene el sotol blanco, y para poderlo hacer, digamos, curativo o más efectivo, pues la receta indica que tienes que tener, pues atrapar una serpiente de cascabel, así es, y que esté pues viva, ¿no? No puede ser de las que estén no. desechadas, tiene que estar viva, y pues desechadas, muerta, o sea, previamente muerta, no. Muerta, si la encuentran muerta, pues no sé. No. Tiene que estar viva, y pues se puede poner en este caso en un frasco de vidrio, no puede ser en otro tipo de recipiente, y se le va agregando el sotol blanco para pues para que se vaya pues adaptando la serpiente pues al líquido hasta que se va ahogando. Y en el proceso que empieza la víbora a ahogarse, va soltando un poquito el veneno, y dando las bocanadas, y va soltando veneno. Y claro, no se puede beber inmediatamente, tiene que dejarse reposar pues más de 6 meses. Sí, mucho más de 6 meses, nos recomiendan hasta 1 año para que se pueda ingerir la bebida, ¿no? Y que tenga esas propiedades, sobre todo hablan de las propiedades que te ayudan para las alergias, para la artritis,
y pues sobre todo el sistema digestivo también se regula o se compone con este tipo de sotol. Para los que tienen migrañas. En el caso de la migraña, y después, bueno, se le atribuyen para muchísimos padecimientos, sí, ¿no? En el caso del noroeste, donde vimos este proceso, le atribuyen una serie de beneficios, ¿no?, curativos. Pero vuelvo a comentar, esto tiene que ver, ¿no?, con esto con lo que vienen siendo las culturas ancestrales, y que finalmente, ¿no?, su consumo está de alguna manera limitado, ¿no? Porque también no necesariamente vamos a encontrar muy fácilmente sotol de víbora, ¿sí? Y que esta parte, ¿no?, a lo que le dan esos atributos, ¿sí?, de beneficio de la salud, es precisamente no el veneno que la víbora en su momento, ¿no?, suelta en este proceso de irse ahogando poco a poco, ¿no? Es impresionante, ¿sí? No, cuando nosotros lo vimos, sobre todo para aquellos, ¿no?, que no estamos que somos amantes, ¿no?, de la naturaleza, de la fauna. Sí, se nos hizo, fue una situación pues hasta un tanto cruel, ¿no? No agradable, la verdad, sí. Pero sin embargo esto forma parte, ¿no?, de lo que he estado aquí comentando, ¿no?, de ese patrimonio cultural e histórico que debemos nosotros de reconocer, que tiene que ver precisamente con nuestros grupos étnicos de la región. Así como podemos ver que se puede utilizar el sotol, ¿no?, en este caso con víbora, pues podemos ver otras formas, ¿no?, en las cuales el sotol también tiene otras particularidades, ¿no?, relacionadas precisamente con el mundo vegetal, ¿sí?, entre el fermentar el sotol con otro tipo, como lo que viene siendo la ruda, ¿no? Sí, o otras llevas, en este caso, por la zona, pues normalmente está la gobernadora, ¿no? La gobernadora. Y esto es con el fin de pues la cuestión curativa de las alergias, sobre todo que se manejan diferentes tipos de alergias y que pues nos puede beneficiar cualquier tipo de combinación con eso, ¿no? O sea, algunas veces también lo que es la víbora de cascabel se recomienda pues ya la carne ya seca, se muele y se puede agregar como un tipo de sal en los alimentos, pero pues en este caso, para hacerlo más efectivo, combinándolo con la cuestión, la potencialidad del sotol. O con los beneficios asépticos, ¿no?, que tiene precisamente una bebida destilada, ¿no?, por la cantidad de alcohol. A mí me mencionaron algunos participantes de la región de Janos, ¿no?, y aquí recordando a nuestro buen amigo Celso Jaques, ¿sí?, que nos decía que precisamente alguno de sus trabajadores tuvo un accidente, ¿sí?, y que finalmente, a través nada más de estar agregando, ¿no?, sotol, limpiando su herida, pues sanó más rápidamente, ¿no?, que con los ungüentos que le daban, ¿no? Y bueno, pues son estos tipos de historias, ¿no?, que nos hacen acercarnos más precisamente a la bebida, no solamente desde el punto de vista de su consumo por sí mismo, ¿no?, por el consumo etílico, ¿no?, sino ver que existen otro tipo de beneficios que finalmente la bebida también va dando, ¿no?, y que tiene que ver con estas experiencias, ¿no?, que nos van dejando como patrimonio, ¿no?, nuestras culturas, ¿no? Entonces, por ahí tienes un dato. Sí, bueno, de la cuestión precisamente para el destilado del sotol, y que muchas personas también es lo que les agrada el sabor a madera, ¿no? O ese tipo de sabores que se les van agregando, pero podemos tener un ejemplo o podemos observarlo. Ahí en el Museo de las Culturas del Norte podemos ver un ejemplo de un destilador de madera que se encontró en Paquimé. Entonces hay una reproducción que se hizo, está en el museo, y podemos ver que cómo era el destilado a través de utilizando la cuestión de madera y troncos de árbol, donde se simulaba la forma en que se destilaba el sotol en aquellos tiempos antes de la llegada de los conquistadores, ¿no? Entonces sí, finalmente en ese caso, ¿no?, el sotol
como aguardientes de gran tradición en el norte de México, ¿no? En el estado de Chihuahua contribuye, ¿no?, con un legado histórico y cultural. Y claro, sin lugar a dudas es un referente patrimonial, ¿no?, como bebida regional. Ya comentaba, ¿no?, esta parte, ¿no?, de viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotol. Pero nuestro corrido de Chihuahua, ¿no?, es sumamente significativo y le da este espacio, ¿no?, al sotol, pues claro, como una bebida destilada. Nos deja a mí y no hemos recibido una llamada. Espero que el día de hoy se despierten, que nos digan esta idea, ¿no?, de si están ustedes de acuerdo, ¿no?, que es una bebida destilada que viene desde la época, si bien, ¿no?, aquí lo menciona, ¿no?, que fue descubierto esta forma, ¿no?, de destilación con los paquimenses. A mí me resulta complejo, aunque si bien es cierto, los europeos se jactan, ¿no?, de decir que la destilación viene por parte de ellos, pues estos vestigios, ¿no?, que en este caso en Paquimé se han encontrado, sí nos llevaría a nosotros este acto de reflexión, ¿no? Tú mencionabas en la sección anterior que finalmente sí, se sacan las piñas, se tiene que retirar el corazón para poderse cocer, ¿sí? Este cocimiento que se hace a través de un horno de piedra, ¿no?, que dura más de 3 días, ¿no?, ya que sacar las piñas, molerlas, el jugo y luego todavía volverlo a calentar para hacer la destilación y sacar la esencia. Esta es la parte que de verdad los invito yo a reflexionar en ese sentido, si fuera posible, ¿no?, a través de estos, ¿cómo lo mencionan ellos? Lo que son los destiladores de madera. Los destiladores de madera, ¿no? Aunque existen en otras partes del mundo que también se han ido encontrando, ¿no?, que la destilación pudo haber sido, ¿no?, en menor cantidad, pero sí era posible llevarlo a cabo, ¿no? Yo posiblemente aquí, como Santo Tomás, ¿no?, tengo mis dudas, pues no es necesariamente que los conquistadores sean los únicos, ¿no?, que pudieron haber establecido, ¿no?, este proceso de destilación. Sin embargo, pues sí me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?, porque el proceso por sí mismo, ¿sí?, es complicado, ¿sí?, para poder sacar adelante una bebida destilada, ¿sí? No tanto, ¿no?, en el caso, ¿no?, de una bebida fermentada. Por tal motivo, si bien el destilado tiene otras características, ¿no?, en cuestión, como ya lo he repetido, en cuestión de la cantidad de alcohol presente en la bebida. Sí, sobre todo aquí nosotros, bueno, ahí también en Paquimé tenemos los restos de que se pueden ver los tipos de hornos que se utilizaban, ¿no?, o sea, para poder cocer ese tamaño de piñas tan grande, pues por eso están esos hoyos que representan el horno y que incluso todavía se ve alguna piedra negra, ¿no?, que era donde se cocían esta cantidad de piñas. Y claro, también por el tamaño de la población, pues no son como los pequeños alamitos donde hacen los hornos que trajeron los conquistadores para hacer el destilado ellos, pero aquí podemos observar el antiguo proceso que se llevaba a cabo para poder ver la destilación o el cocimiento, sobre todo de la piña. Ya después recogían ese caldo y ya se podía hacer cocer o ponerlo a reposar en la madera, ¿no?, destilar. Si ustedes recuerdan, yo cuando era niño, digo, hace poquito, porque tengo 25 años, ¿sí?, cuando yo era niño, aquí en el Mercado Juárez, en algunos lugares, ¿no?, llegabas, ¿no?, y te daban un trocito, ¿no?, de esa piña ya cocida, ¿no? Que le llamamos mezcal. Mezcal. Así, ¿sí?, como color piloncillo, ¿no?, que sabía muy posiblemente muchos de ustedes, ¿sí?, ya lo jugaron. Si recuerdan, ¿no?, en su etapa de niñez o de juventud, eran unos trocitos que tenían, ¿no?, y tenía esa piña, ¿no?, cocida, ¿no?, y que soltaba, ¿no?, ese sabor, ¿no?, de miel, ¿sí?
un sabor muy peculiar, ahumado, y bueno, pues eso es precisamente, ¿no?, a lo que nos referimos con lo que viene siendo la raíz propiamente de la planta. Esa piña, ¿sí?, que se pone a cocer, ¿sí?, que esos hornos están presentes ahí en Paquimé, definitivamente, ¿no? Y nosotros hacemos digamos, el prensado más rudimentario, ¿no? O sea, arrancamos un pedacito y lo vamos masticando y va soltando ese jugo. Ese prensado. Sí, son prensadas de mordiditas, ¿no? Sí. Pero y pues lo va degustando uno, pero pues claro, para hacer algo más grande, pues se tenía que prensar de otra forma, ¿no? Pero sí, ahí nosotros al morderlo y estar masticando la fibra de la planta es cuando te da ese sabor dulce y ese sabor ahumado. Así es. Sí, que precisamente esa es la primer parte, ¿no? O sea, molerlo para obtener esos jugos, ¿no? Tenemos otros ejemplos muy característicos. El otro día que andábamos ahí por Janos, ¿no?, que ves esos círculos, ¿no?, para poder machacar, ¿no? Que bueno, se lo atribuyen exclusivamente a lo que vendría siendo, ¿no?, el maíz, ¿no? Sí, como los molinos de ¿no? maíz. Entonces, igual, de esa manera debemos de pensar que ya cuando salen las piñas, bueno, esos grandes hornos ahí en Paquimé, a mí me llama la atención porque para poderlos llenar, estás hablando mínimo de entre 250, 300 piñas, ¿sí?, para cocerlas, ¿no? Y bueno, para cocerlas aparte, la cantidad, ¿no?, de madera que era necesario para llevar este proceso, ¿sí? Entonces, sí, yo por ello se lo pongo nuevamente en la mesa el día de hoy. Hay que reflexionar, ¿sí?, en este sentido, ¿no? Y luego pasar a la molienda, ¿sí?, que ya no podía ser la molienda, ¿no?, de irlo masticando, ¿verdad, Isabel? No, claro, por la gran cantidad, claro, eso es nada más para que lo haga uno. En este caso, para toda la población, pues se tiene que hacer algo ya con unos molinos, que de eso sí no tenemos, pero ejemplo, pero también en Paquimé hay esos círculos que tienen junto a los metates, no sé, también yo creo que era una posibilidad de hacer utilizar ese tipo de piedras que tienen ellos ahí a la hora del prensado. Para el prensado, para obtener este jugo, ¿no? Y bueno, a partir del jugo, luego viene la fermentación, y luego viene esta parte, ¿no?, que tiene que ver con los conquistadores, ¿no?, con estos alambiques, ¿no? Si aquí no teníamos alambiques, este proceso que nos mencionan aquí, ¿no?, a través de, nuevamente, si nos gusta, destilador de madera. Destilador de madera. Y esa es la parte, ¿no?, interesante que debemos de ponerlo aquí en la mesa. Así es que... Y era sobre todo la cuestión ritual. Entonces no tiene que ser en una gran cantidad, a lo mejor era poquito, pero bueno, ¿no? Poquito, pero para algunos, ¿no? Sí, y para muy pocos. Así es. Y bien, esta parte, ¿no?, que tiene que ver con esta situación actualmente, el sotol comienza ya a ser apreciado, ¿no? Pero comienza a ser apreciado, pero tiene que ver precisamente con las vinateras, ¿no? Sí, por ejemplo, ya para el año 1905 se establece una ley para los habitantes, digamos, de esta zona, para comprar los lotes de tierra que tienen esta planta. Y sí hablaríamos, por ejemplo, que ya para este año se producían cerca de 472,000 litros de sotol al año. ¿Cuántos? 472,000 litros, un poquito más. Un poquito más. Sí, pero claro, aquí ya no era el poquito para unas personas selectas, sino que ya estamos hablando de que ya el sotol se va, sobre todo popularizando la cuestión de irlo procesando, ¿no? Y sobre todo por las tierras que se tienen en el estado de Chihuahua, sobre todo con este tipo de planta que ya está, que crece sola. Claro que se lleva su tiempo bastante largo para que madure la planta y que quede apta para poderse procesar como sotol. Y sobre todo en esa época había cerca de 32 destilerías, y que estaban sobre todo ubicadas en Chihuahua, que hablamos sobre todo de ahora cuáles son las entidades o los municipios que manejan
pues una cantidad de sotol destilado. Y hablaríamos, por ejemplo, de tanto de Chihuahua capital como Parral, Aldama, Jiménez, Madera y Chinipas. Sobre todo sin contar lo que es Janos y Coyame. El más conocido es Coyame, ¿no? Este último. ¿Sí? 36 para 1905. 1905. 36 destiladoras. Entonces, si usted es de Chihuahua. De Chihuahua. O sea, del municipio de Chihuahua. Sí. Lo que es Parral. Aldama, Jiménez, Madera y Chinipas. Chinipas y Coyame. Janos y Coyame. Si usted es de Chinipas, Janos y Coyame, háblenos. Comparta su experiencia, porque finalmente tenemos nosotros que en estos municipios pues se habla precisamente del sotol artesanal. Recuérdenos que estamos aquí por la sociedad Paso del Norte, la cultura por la historia. Hable al 614-1420 o en el paso al 426-23. Ya regresamos con usted.